¿Qué pasa cuando uno tiene una deuda y de pronto llega otra empresa a cobrarle? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Al final, ¿a quién le debemos? ¿Y qué pasa además cuando ya hemos pagado y nos siguen cobrando? Bueno, para hablar de este tema y también para resolver todas las dudas que usted tenga, está con nosotros el abogado José Hernández. Así que alisten sus teléfonos en el Facebook Live para que hagan las preguntas. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto estar acá en la Casa de Giros. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Sí, ¿qué pasa cuando una entidad le vende a otra la cartera de crédito? ¿Eso se puede hacer? Sí, realmente en el comercio eso se da muchísimo. Es una venta de cartera, es un traslado de cartera y esto puede ser por diferentes razones. Incluso, por ejemplo, vemos el caso de Copeservidores, que hay un tema de quiebra y todos esos créditos que había de tarjetas de créditos personales y todo esto van a pasar a otra entidad. Ahora, ¿qué pasa? Porque a veces es un negocio que se da entre empresas, pero el deudor, ¿cómo se da cuenta a quién le debe? Claro, aquí el tema importante es que entre el negocio entre las empresas, entre los bancos, entre el banco y una empresa cobradora siempre se va a dar, y lo importante de eso es que se le debe notificar al deudor, es decir, hay que decirle al deudor, ya ahora usted no le debe a esta empresa, nos está debiendo a nosotros. Eso es un tema muy importante. ¿Cómo deberíamos de reaccionar ante las llamadas de esos números desconocidos que llaman a cobrarnos, pero no es la empresa con la que nosotros hicimos el negocio? Sí, definitivamente hay un tema muy importante. Incluso podríamos tomarlo como un hostigamiento. Y la Sala Constitucional incluso ha dicho que no se puede hostigar a personas que no sean deudores. Recordemos que llaman a los deudores, pero también llaman al tío, al primo, al jefe en el lugar de trabajo, llaman a todo lado. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de actuar? Hay que decir claramente, primero, que usted le debe a una entidad y que usted no entiende por qué ahora te está llamando otra empresa cobradora. A veces hay muchos chorizos, estafas y chanchullos. Puede que nos estén llamando a cobrar una empresa que realmente es la que tiene ahora el poder para cobrarnos, o puede que no. ¿Cómo sabemos? Vea, incluso a mí me ha pasado. A mí me han llamado y me dicen, mira, te estoy llamando de X banco, tal cosa. Y uno dice, no, un momentico. Entonces ahí es donde las personas tienen que tener también un poquito de esa malicia indígena que uno dice y determinar, por ejemplo, que no nos están llamando o no se está cobrando la empresa correcta. Es decir, siempre tenemos que saber a quién le debemos y lo más importante es saber a quién le vamos a pagar. Ángela nos está contando, hace más de 10 años que ella fue fiadora de una amiga que nunca pagó y actualmente todavía la llaman, pero hace 10 años ya. ¿Por qué la están llamando todavía? Bueno, hay un tema importante. Recordemos que las deudas pueden prolongarse en el tiempo siempre y cuando la deuda siga activa, siga viva. ¿Qué significa? Que una deuda vieja no significa que ya esté muerta, porque puede mediar notificación, pueden haber habido pagos parciales y otras cosas que hacen que una deuda se mantenga viva durante muchos años. Entonces, ¿cómo medimos la prescripción? Definitivamente lo más importante es revisar el expediente judicial y que verifiquemos, por ejemplo, si hubo notificaciones, si hay liquidaciones de intereses, si han habido pagos, si ha habido un apersonamiento del deudor dentro del expediente. Y ya una vez que tenemos todo eso claro, entonces podríamos determinar si prescribió o no prescribió. Ahora, a partir de ese momento, por ejemplo, de una notificación, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado para que se dé la prescripción? Vamos a ver, no. Viene pasando el plazo de la prescripción. Si me notifican, se interrumpe y vuelve a empezar a contar otra vez 4 años. Pero ¿cuándo cuentan esos 4 años, Marilis? Solamente si notifican al deudor y no presentan liquidaciones de intereses. ¿Qué significa esto? Que si el deudor está notificado y esa entidad bancaria o esa empresa cobradora está presentando liquidaciones de intereses cada año, la deuda nunca va a prescribir. Esa empresa cobradora que nos llama, nosotros no sabemos a quién le estamos pagando la deuda. ¿Qué pasa si después llega, por dar un ejemplo, Copeservidores a cobrarnos la deuda que ya le estamos pagando a esta otra empresa? Es un enredo. ¿Cómo sabemos a quién pagarle? Bueno, ahí sí es un tema muy importante.
siempre las personas tienen que averiguar bien a quién le están pagando, quién es esa persona que les está cobrando, y cuando usted realiza pagos, evidentemente tienen que haber lo que se llaman los estados de cuenta, donde a usted le digan que usted está pagando, cuál es el número de operación, cuál es el pagaré que usted está pagando. Tiene que haber una emisión de un recibo, y por lo tanto también la persona está obligada a llevar un control. Es decir, no puede simplemente confiarse, decir, ya estoy pagando, y ni siquiera saber si es el acreedor correcto. Vea el caso de doña Cinia. Ella estaba en una academia y firmó un contrato con esta academia, pero ahora aparece como si ella hubiese firmado con otra empresa que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es válido? Bueno, probablemente hay que decirle a doña Cinia que fue producto de una venta de cartera, probablemente vendieron el pagaré, ahora hay una empresa que está tratando de recuperar el dinero. Eso realmente es de todos los días y ella tiene que ponerse atrás de eso. Mi consejo siempre es revisar, porque normalmente cuando se da una venta de cartera ya la persona está demandada. Entonces, mi consejo es siempre acudir al Poder Judicial, solicitar lo que se llama una clave de acceso al expediente en línea y verificar qué está pasando con esa deuda. Vea, el caso de Azu está preguntando si las deudas con el ICE prescriben. Toda deuda prescribe, lo único es que tienen diferentes plazos de prescripción. Por ejemplo, una infracción de tránsito prescribe a los 7 años, una hipoteca a los 10 años, un crédito personal a los 4 años. Y cuando hablamos del ICE, lo que estamos hablando son de facturas. Facturas por un teléfono que no pagué o por un servicio que no pagué, y entonces la prescripción es de 4 años. Ve el caso de Juan. Él tenía un embargo salarial con una mutual, le estaban rebajando. A principios de año le dejaron de rebajar y ahora hay una empresa guisa que le está cobrando. A él le parece raro porque él había hecho el negocio hace muchos años con la mutual y en este momento se supone que tenían ese arreglo, ¿verdad? Pero ahora ya no le rebajan más y guisa le está cobrando. Sí, ese es un tema muy importante. Las personas tienen que conservar la prueba de todo lo que vienen haciendo. Si hicieron un arreglo pago, deberían de tener esa prueba. Todos los pagos que hicieron durante ese tiempo, todas esas rebajas, tienen que estar ahí guardado como una prueba para podérselo demostrar a un juez eventualmente. ¿Qué sucede? Muchas veces trasladan las operaciones y las trasladan como cuando debía la totalidad y tal vez ya iban por la mitad. La única defensa es tener la prueba de que yo ya había pagado algo. Vea el caso de Elisette. Hace 20 años la había manchado una de estas empresas que venden electrodomésticos y actualmente no le prestan dinero por eso. 20 años. ¿Cómo hacemos para limpiar el récord? Bueno, ahí estamos hablando de otro supuesto, que son las manchas comerciales. Recordemos que a nivel comercial tenemos 2 manchas. Lo que hace la SUGEF por un lado, a nivel de bancos, y lo que hacen las empresas que venden información crediticia. Hay que revisar qué pasó con esa deuda de esta empresa comercial y pedirle a las empresas que venden información que eliminen esa mancha. Vea lo que escuchó Adri. Le dijo la vecina que sí es cierto que después de los 65 años le quitan las deudas a una persona que ya está pensionada. No. ¿Es cierto eso? No, definitivamente no. Eso, digamos, no sucede así. Incluso un pensionado, no puede ser embargado, pero un pensionado puede incluso autorizar rebajos automáticos desde su pensión. Ojo ahí, usted acaba de decir, no puede ser embargado. No, no pueden ser embargados. ¿La pensión puede embargarse? No. No, ¿la casita donde viven los señores? Sí. Sí. Cualquier bien, cuentas bancarias, vehículos, cualquier cosa que tenga un pensionado se puede embargar. Lo que no se puede embargar es la pensión, por ley. Dayan nos está preguntando si le podrían quitar la casa si tiene una deuda por un teléfono en una importadora. Vea, lastimosamente sí. Vamos a ver, si a usted hace un crédito por un teléfono, 500,000 colones, y le notifican del proceso, no hace nada, no paga, le notifican que va a llegar a remate, la persona no hace nada, eventualmente el remate se hace y podría perder a alguien una casa por 500,000 colones sin ningún problema. Dice Vivi que si por una deuda se pueden hacer 2 embargos, por el que lo hizo y el que le cobra. ¿Se puede? No, porque ahí sí estamos hablando de algo. Vamos a ver, yo le debo a una persona, trasladan mi deuda hacia otra entidad y con esto lo que hacen es que el nuevo acreedor
o la empresa cobradora presenta una demanda de cobro judicial y solicita embargos. No pueden haber dos cobros por la misma deuda, eso no se puede. Ok, también nos está preguntando María Ángel porque, bueno, ella sacó un préstamo con los que llamamos garrotera, ¿verdad? Los prestamistas. Ya pagó y le siguen cobrando. Otra gente, aparte. ¿Qué hacemos? Sí, ahí bueno, ahí determinemos ¿Qué hacemos? si era un acreedor informal, digamos lo llamado gota a gota, Sí. que ese sí es un problema muy grande, o eventualmente si es una financiera que trasladó el crédito. Perdón, era una financiera garrotera. Ah, No ok. era de gota a gota, Ok. pero era de las ok. que cobran interés leonino. Sí, ahí estamos en la misma situación. Todo es un tema de prueba. Tiene que tener los comprobantes de que ya había pagado y si la demandan, entonces tendría una defensa delante de un juez. Ojo con esos comprobantes porque se le borra la tinta. Sáquenle foto porque los Hay que hacen de sacar muy fotos, mala calidad. definitivamente, el papel está diseñado para eso. Está hecho para eso, así para que eso. sáquenle foto. Pero es. ahora, ¿qué pasa? Porque nos dice Miga que si una amiga está manchada en todas las entidades y usa el nombre de ella, eso es un delito. Totalmente. ¿Cuál delito es, Lick? Ve, ahí podría ser falsedad ideológica, Sí. uso de documento falso. Ahí podrían haber varias cosas, Ay, hasta, ay, hay de hasta un todo. tema de estafa, eventualmente. ¿verdad? Ahí hay un combo tremendo. Sí, ahí hay que Doña tener cuidado. Rocío dice que le pegaron una fianza hace 7 años, pero en estos 7 años ya tengo 3 años de jubilada. Ujú. Y dice que le siguen rebajando a pesar de que ya quebró la empresa. Vea, ahí hay un tema muy importante. Las personas cuando firman el pagaré, hay una partecita en letra pequeña que dice algo así, que autorizan que le rebajen de su salario y eventualmente autorizan los rebajos directamente de cualquier institución que le esté pagando la pensión a la persona. Es decir, desde que el momento que firmaron el documento como fiadores, dejaron autorizado para que se lo rebajen de la pensión. De eso tengo miles, bueno, no digamos miles, pero tengo cientos de casos en oficina donde hay pensionados que no están recibiendo nada de pensión en base a que autorizaron que se los rebajaran de una vez. Vea, Norma, ella tenía un préstamo con una tarjeta y ahí iba ella resolviendo, ¿verdad? Sobre la marcha. La agarró una gestionadora de crédito, embargo. ¿Se puede? Sí, sí, definitivamente sí. Y recordemos nada más que hay que verificar el tema si la notificaron del traslado de la operación. Si ellos notifican, ellos embargan, podrían pedir embargos de propiedades, de vehículos, de cuentas bancarias, de salario. Es decir, sí pueden hacerlo. Ahora, son tremendos porque a veces se cobra interés sobre interés. ¿Qué tiene que hacer la gente para que se calculen bien porque les cobran más de la cuenta? Bueno, ahí lo más importante es que la persona haya sabido llevar sus estados de cuenta, ir guardando los documentos. ¿Cuánto es el capital adeudado? ¿Cuántos son los intereses? Y recordemos también no solo los intereses, que hay multas. Cuando la persona paga tarde le suman multas. Y el problema es que si le vayan sumando todas estas cosas al capital. Licenciado, muchas gracias por sus respuestas y necesitamos más en el Facebook Live que está a reventar. Claro que sí, vamos a revisarlas y las vamos a contestar. Muchas gracias, muy amable. La orden.